¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? ¿Has llegado a un punto en el que, a pesar de tus oraciones y esfuerzos, parece que el cielo guarda silencio? Y si te dijera que en medio de esa aparente espera hay un plan perfecto que se está desarrollando, un plan que, aunque invisible ahora, tiene el poder de transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Sí, querido hermano o hermana en Cristo, la espera no es un castigo, es un proceso divino, y este video está aquí para revelarte el secreto detrás de la bendición que Dios tiene para ti. Hay algo que pocos conocen. La paciencia es una de las armas más poderosas que Dios usa para construir tu carácter y prepararte para recibir su favor. Pero este misterio se nos escapa cuando la desesperación nos invade. Hoy quiero que explores conmigo cómo, a través de la paciencia y la fe, puedes desbloquear bendiciones que ya están destinadas para ti. Piensa en esto. En la Biblia, las historias más grandes de bendiciones siempre comenzaron con una espera. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo. José sufrió injusticias antes de llegar al lugar que Dios le tenía preparado. Incluso nuestro Señor Jesucristo esperó hasta el momento perfecto para comenzar su ministerio. ¿Por qué crees que Dios permite la espera? ¿Será que hay algo que necesitas aprender en ese proceso? En los próximos minutos descubriremos juntos cómo Dios usa el tiempo para moldear nuestras vidas. Entenderás que aunque a veces sientas que estás en un desierto espiritual, ese tiempo es crucial para preparar el terreno de tu bendición. Vamos a explorar pasajes de la Biblia que te darán respuestas, ejemplos que te llenarán de esperanza y reflexiones que transformarán tu forma de ver la paciencia como un instrumento divino. Quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque hay una revelación especial en el penúltimo mensaje que podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Este video es un viaje espiritual que te llevará a comprender el propósito detrás de cada espera que Dios ha permitido en tu vida. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. Esta frase no es solo un acto simbólico, es una declaración de fe y una forma de mostrar que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esto hoy. Sí, con un simple clic podrías estar cambiando vidas y llevando esperanza a quienes más la necesitan. Quiero felicitarte desde ya por ser parte de esta comunidad, porque al comentar y al apoyar este contenido, estás difundiendo la palabra de Dios. ¿Sabías que muchas personas que ven estos videos no tienen acceso a una iglesia cercana? Por eso, este canal se ha convertido en un refugio espiritual para muchos. Así que, si aún no te has suscrito, quiero animarte a hacerlo ahora mismo. Ser parte de este espacio no es casualidad. Dios te trajo aquí con un propósito. Este será un viaje lleno de reflexiones y respuestas divinas. Y al final, cuando hayas terminado de escuchar este mensaje, quiero que tomes unos minutos para quedarte en silencio, permitiendo que la música que acompaña este video llene tu espíritu de paz. Dedica ese momento para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho y por lo que está a punto de hacer. No pauses el video hasta que termine, porque cada segundo tiene un propósito. Ahora, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este estudio. Prepárate porque Dios está a punto de hablarte de una manera especial. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la espera de Abraham? En Génesis 12, 2-3, Dios le hizo una promesa extraordinaria. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan
Y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Puedes imaginar lo que fue para Abraham escuchar esas palabras? Pero lo que quizás olvidamos es que entre esa promesa y su cumplimiento pasaron años, décadas. Abraham tenía 75 años cuando recibió esta promesa, y no fue sino hasta los 100 años que nació Isaac, el hijo de la promesa. Durante ese tiempo, enfrentó dudas, desafíos y momentos en los que parecía que Dios había olvidado lo que le había dicho. Pero Abraham esperó, porque sabía que el Dios que prometió también cumpliría. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Hay algo que estás esperando? ¿Una bendición, una respuesta, una señal de Dios? Quizás, al igual que Abraham, sientes que el tiempo avanza y nada cambia. Pero aquí está la clave. La espera de Abraham no fue pasiva. Él no se sentó a lamentarse ni a cuestionar a Dios. Su fe lo llevó a actuar, a seguir adelante y a confiar incluso cuando no entendía los tiempos ni los caminos del Señor. La espera de Abraham también nos enseña que Dios siempre tiene un propósito. En esos 25 años de espera, Dios estuvo moldeando a Abraham, fortaleciéndolo y preparándolo para convertirse en el padre de una gran nación. Si la promesa se hubiera cumplido de inmediato, ¿habría aprendido Abraham a confiar completamente en Dios? Probablemente no. La paciencia en Dios no es solo una virtud, sino una herramienta divina que transforma nuestra fe. Quiero que reflexionemos juntos en Romanos 4, 20-21, donde Pablo describe la fe de Abraham. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Puedes imaginar vivir con esa convicción? Esa es la fe que Dios quiere desarrollar en ti mientras esperas. Ahora, pongamos esto en perspectiva. La espera puede ser difícil, pero nunca es inútil. Dios no tarda en cumplir sus promesas, como algunos piensan. Él actúa en el momento perfecto. En 2 Pedro 3:9 se nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto significa que incluso la espera tiene un propósito redentor. Piensa en esto. ¿Y si lo que estás esperando no es solo para ti? ¿Y si Dios está usando tu proceso para bendecir a otros? Abraham no solo recibió un hijo, recibió una promesa que cambiaría el curso de la humanidad. De la misma manera, lo que Dios está preparando para ti puede tener un impacto mucho mayor del que imaginas. Mientras esperas, quiero desafiarte a hacer lo que hizo Abraham. Fortalece tu fe. Usa este tiempo para acercarte más a Dios, para orar con fervor, para leer su palabra y para alabarlo incluso antes de ver la respuesta. Cuando haces esto, no solo estás esperando, estás construyendo una relación más profunda con el Señor. Por último, quiero recordarte que Dios nunca olvida sus promesas. En Isaías 55, 10, 11, Él dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Cada palabra que Dios ha hablado sobre tu vida tiene un propósito y se cumplirá en su tiempo perfecto. Te invito a que sigas reflexionando sobre la vida de Abraham y cómo su paciencia y fe en Dios le permitieron ver la promesa cumplida. ¿Qué pasos puedes tomar hoy para fortalecer tu fe mientras esperas? Comenta: confío en los tiempos perfectos de Dios, y únete a esta comunidad de creyentes que caminan en fe, sabiendo que su tiempo siempre es el mejor. Ahora vamos a pasar al próximo bloque,
donde exploraremos otra poderosa historia que nos enseñará cómo Dios usa el tiempo para obrar en nuestras vidas. Pongámonos en los zapatos de José, el joven soñador que aparece en Génesis 37. Él recibió sueños que claramente provenían de Dios, visiones de grandeza, autoridad y un futuro lleno de propósito. Sin embargo, esos sueños lo llevaron a enfrentar el desprecio de sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. ¿Cómo reconciliar las promesas de Dios con una realidad tan dura como la que enfrentó José? Imagina lo que sintió en aquel momento. Pasar de ser el hijo favorito de Jacob a ser un esclavo en una tierra extranjera debió haber sido devastador. Pero lo más sorprendente es que, incluso en medio de esa prueba, la Biblia dice repetidamente: el Señor estaba con José. A pesar de las circunstancias adversas, Dios nunca lo dejó solo. Quiero que pienses en esto. Te encuentras en una situación donde parece que estás más lejos de la promesa que Dios puso en tu corazón. ¿Te preguntas si Él realmente está contigo? La vida de José nos enseña que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, Dios sigue trabajando a nuestro favor, incluso cuando no lo podemos ver. En Génesis 39, 2, 3, mientras José estaba en la casa de Potifar como esclavo, se nos dice: el Señor estaba con José, y él llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Qué significa esto? Que incluso en medio de las pruebas más oscuras, Dios sigue bendiciendo a sus hijos, preparándolos para el cumplimiento de sus promesas. Pero la historia no se detiene ahí. Como sabemos, la situación de José empeoró antes de mejorar. Fue acusado falsamente y enviado a prisión. Imagínalo por un momento, solo en una celda, sin tener idea de cuánto tiempo estaría ahí, ni de si algún día se cumplirían sus sueños. Sin embargo, José no perdió la esperanza ni su fe en Dios. En la cárcel, José continuó siendo fiel. Interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. Y aunque pasó mucho tiempo antes de que su fidelidad fuera recompensada, finalmente Dios orquestó todo para que fuera llevado ante el faraón. En Génesis 41:41 leemos cómo José, en un solo día, pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo al mando en todo Egipto. Esto nos muestra que Dios puede cambiar nuestra situación en un instante, pero antes de ese momento debemos ser moldeados a través de la paciencia y la fe. Quiero que reflexionemos juntos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La vida de José es el ejemplo perfecto de esta verdad. Cada prueba que enfrentó, cada momento de espera, estaba preparando el camino para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Ahora te pregunto, ¿podrías estar en una etapa similar a la de José? Tal vez te sientas atrapado, sin esperanza, como si tus sueños fueran imposibles de alcanzar. Pero recuerda que Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros. Él no solo está trabajando en tu situación, también está trabajando en ti. La historia de José también nos enseña que nuestras pruebas no solo son para nuestro beneficio. Cuando finalmente llegó al lugar que Dios había preparado para él, José usó su posición para salvar a muchas vidas, incluida la de su propia familia. Génesis 50:20 resume esta poderosa lección. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y preservar la vida de mucha gente. Lo que estás atravesando hoy podría ser la clave para bendecir a otros en el futuro. Dios tiene un propósito mayor para tu vida.
y cada paso, incluso los más dolorosos, forman parte de su plan perfecto. Te invito a que medites en esta historia y te preguntes, ¿qué me está enseñando Dios en esta temporada de espera? Comenta, Dios está obrando en mi espera. Y fortalece tu fe con esta comunidad de creyentes que saben que como José, el final de tu historia será para la gloria de Dios. En el próximo bloque, exploraremos cómo Jesús mismo nos enseñó el valor del tiempo de Dios en su propio ministerio. Prepárate para seguir descubriendo las maravillas del Señor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público? Él pudo haber empezado a predicar desde joven, pero decidió someterse al tiempo perfecto de Dios. Cada momento de su vida terrenal estuvo cuidadosamente planeado para cumplir el propósito divino. Jesús nos dejó una lección invaluable. Esperar no es perder el tiempo, sino prepararse para el cumplimiento del plan perfecto del Padre. En Juan 2 vemos uno de los primeros momentos en los que Jesús muestra cómo su tiempo está alineado con el plan de Dios. En las bodas de Caná, su madre María le dice que el vino se ha acabado, y Jesús responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Aunque finalmente realiza el milagro, esta respuesta nos muestra algo profundo. Jesús entendía que cada cosa debía suceder en el tiempo perfecto del Padre. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has querido adelantar los planes de Dios? Quizás te has sentido impaciente, preguntándote por qué las cosas no ocurren más rápido, pero Jesús nos muestra que incluso Él, siendo quien es, se sometió completamente al tiempo de Dios. En otra ocasión, en Juan 7, 6, 8, sus hermanos le sugieren que suba a la fiesta de los tabernáculos para mostrarse al mundo. Pero Jesús responde, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esta declaración nos enseña que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Y confiar en ellos requiere fe y humildad. La espera en el ministerio de Jesús no fue un tiempo perdido. Durante 30 años vivió una vida común en Nazaret, trabajando como carpintero, obedeciendo a sus padres y creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Esto nos muestra que antes de cumplir un propósito grande hay un tiempo de preparación en el que Dios trabaja en nosotros, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y equipándonos para lo que está por venir. Cuando finalmente llegó el momento de comenzar su ministerio, Jesús lo hizo con un enfoque claro y con el respaldo total del Padre. En Marcos 1:15, su mensaje inicial fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto nos recuerda que Dios nunca se adelanta ni se retrasa. Su tiempo siempre es perfecto. La espera también está presente en los milagros que Jesús realizó. En Juan 11 vemos cómo Jesús retrasó su llegada a Betania cuando Lázaro estaba enfermo. Para muchos parecía que había llegado demasiado tarde, pues Lázaro ya había muerto. Pero Jesús sabía que este aparente retraso era necesario para que el milagro fuera aún más grande. En Juan 11:40 dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y así fue. Lázaro fue resucitado, y muchos creyeron en él gracias a ese milagro. Ahora quiero que reflexionemos juntos en tu propia vida. ¿Sientes que estás en un tiempo de espera? Tal vez estás anhelando un milagro, una respuesta o un cambio, y parece que Dios está retrasando su intervención. Pero recuerda, Jesús nos mostró que la espera no es señal de olvido,
sino de preparación. Dios está orquestando cada detalle de tu vida para que su gloria sea manifestada en el momento perfecto. En Gálatas 4:4-5, Pablo dice algo poderoso sobre el tiempo de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este versículo nos recuerda que incluso la encarnación de Jesús ocurrió en el momento exacto que Dios había planeado. De la misma manera, las promesas de Dios para tu vida se cumplirán en su tiempo perfecto. Mientras esperas, te animo a seguir el ejemplo de Jesús. Confía en el Padre, obedece sus instrucciones y aprovecha este tiempo para crecer espiritualmente. Lee la palabra, ora con fervor y busca su voluntad en cada decisión. Jesús no desperdició su tiempo de preparación y tú tampoco debes hacerlo. Quiero que comentes: confío en que el tiempo de Dios es perfecto, y declares tu fe en el Señor, sabiendo que Él está obrando incluso ahora, en este mismo instante. En el próximo bloque exploraremos cómo la paciencia de Job nos enseña a mantenernos firmes en la fe, incluso en medio de las pruebas más grandes. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te está golpeando sin descanso? Es como si las pruebas no cesaran y al contrario, se intensificaran. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, nos ofrece un ejemplo extraordinario de cómo enfrentar el sufrimiento con paciencia y fe. Su historia, relatada en el libro de Job, nos enseña que aunque no entendamos los planes de Dios, podemos confiar en que su propósito es perfecto y para nuestro bien. Desde el comienzo del relato, vemos que Job era un hombre próspero y bendecido. Tenía una familia numerosa, grandes riquezas y sobre todo una fe firme en Dios. Pero en un solo día perdió todo: sus hijos, sus bienes y finalmente su salud. Lo que más impacta de esta historia es su reacción inicial. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra en adoración. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:20-21. ¿Cómo es posible alabar a Dios en medio de tanto dolor? Job nos muestra que su fe no dependía de las bendiciones materiales ni de las circunstancias favorables. Él entendía que todo lo que tenía provenía de Dios y que aunque no pudiera entender lo que estaba pasando, confiaba en que el Señor seguía siendo soberano y bueno. Sin embargo, esto no significa que Job no luchara con sus emociones. A lo largo del libro, lo vemos expresando su dolor, confusión y hasta cuestionando a Dios. Pero incluso en sus momentos más oscuros, Job nunca dejó de dirigirse a Dios. Este es un recordatorio importante para nosotros. Está bien ser honestos con Dios acerca de nuestros sentimientos. Él no se ofende por nuestras preguntas o lágrimas. Al contrario, desea que acudamos a Él en nuestra angustia. En medio de su sufrimiento, los amigos de Job llegaron para consolarlo, pero en lugar de animarlo, lo juzgaron, asumiendo que su dolor era consecuencia de algún pecado oculto. Esto nos enseña que no siempre podemos confiar en las opiniones humanas para entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. A veces, las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para que nuestra fe sea purificada y fortalecida. El momento culminante de la historia de Job llega cuando Dios finalmente le responde. En Job 38:41, el Señor habla desde un torbellino, recordándole a Job su poder y sabiduría infinita. Aunque Dios no le da una explicación directa de su sufrimiento, sus palabras llevan a Job a reconocer la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Job responde: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5.
Este versículo es clave porque nos muestra que a través de su dolor, Job llegó a una relación más profunda y personal con Dios. El final de la historia de Job también nos recuerda que Dios no olvida a sus hijos. En Job 42:10 leemos que el Señor restauró el bienestar de Job cuando él oró por sus amigos y duplicó todo lo que Job había poseído. Esto no significa que siempre veremos una restauración inmediata o material en esta vida, pero nos asegura que Dios recompensa la fidelidad y que sus planes son siempre para nuestro bien, incluso cuando no los entendemos. Quiero que reflexionemos en Santiago 5:11, donde se dice: «He aquí consideramos bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el propósito del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso». Esta es una verdad que podemos llevar con nosotros en nuestras propias pruebas. La paciencia de Job no era una pasividad resignada, sino una fe activa que confiaba en el carácter de Dios. En este momento, quizás te sientas como Job, enfrentando pruebas que parecen injustas o interminables. Quiero recordarte que no estás solo. Así como Dios estuvo con Job, también está contigo. Su compasión y misericordia no tienen fin, y Él está usando tus circunstancias para moldearte y fortalecerte. Comenta: «Confío en que Dios tiene un propósito para mi prueba», y comparte tu fe con esta comunidad de creyentes que entiende que las promesas de Dios son más grandes que cualquier sufrimiento temporal. En el próximo bloque exploraremos cómo el apóstol Pablo encontró esperanza y fortaleza en medio de sus tribulaciones, recordándonos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No te pierdas esta próxima enseñanza. ¿Alguna vez te has sentido agotado por las dificultades, como si las fuerzas te abandonaran y no pudieras seguir adelante? El apóstol Pablo, un hombre que sufrió persecuciones, naufragios, encarcelamientos y más, entendió esta realidad profundamente. Pero, a pesar de todo, dejó un mensaje claro y poderoso. En Cristo siempre podemos encontrar fortaleza para superar cualquier tribulación. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo comparte una revelación que recibió directamente del Señor. Él había estado clamando para que un aguijón en la carne le fuera quitado. No sabemos exactamente qué era este aguijón, pero sabemos que lo debilitaba profundamente. Sin embargo, la respuesta de Dios fue esta: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entonces declara: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Este pasaje contiene una verdad transformadora. Nuestras debilidades no son obstáculos para Dios, sino oportunidades para que su poder se manifieste. Cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, es ahí donde la gracia de Dios actúa con mayor intensidad. Esto no significa que nuestras tribulaciones desaparecerán de inmediato, pero sí que podemos enfrentarlas con una confianza sobrenatural. Pablo también escribió en Filipenses 4, 11, 13 sobre cómo había aprendido a contentarse en cualquier situación. «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo, uno de los más conocidos de la Biblia, no es solo una afirmación optimista, sino una declaración de dependencia total en Cristo. Pablo no estaba diciendo que podía hacerlo todo por sí mismo, sino que a través de Cristo podía enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza. Reflexionemos por un momento en lo que significa depender completamente de Cristo.
A menudo intentamos resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas y cuando fracasamos sentimos frustración y desaliento. Pero Pablo nos recuerda que nuestras propias fuerzas nunca serán suficientes y que está bien reconocerlo. En lugar de ver nuestras limitaciones como un problema, podemos verlas como una invitación para que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Otro ejemplo impactante de cómo Pablo encontró fortaleza en Cristo lo vemos en Hechos 16:25. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente después de haber predicado el Evangelio en Filipos. Habían sido golpeados y arrojados a lo más profundo de la prisión, con los pies sujetos en el cepo. Cualquiera en su lugar podría haberse rendido al desánimo, pero ¿qué hicieron ellos? Cantaron himnos y oraron a Dios. ¡Qué testimonio de fe! En medio de su tribulación, eligieron alabar a Dios confiando en su poder y fidelidad. Y Dios respondió, enviando un terremoto que abrió las puertas de la prisión y los liberó. Este relato nos enseña algo crucial. Nuestra alabanza a Dios no debe depender de nuestras circunstancias. Incluso en los momentos más oscuros, podemos elegir alabarlo, sabiendo que Él está con nosotros y que su poder no tiene límites. Cuando enfrentamos dificultades, no estamos solos. El mismo Dios que rescató a Pablo y Silas está con nosotros, listo para fortalecernos y guiarnos. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Qué tribulación estás enfrentando en este momento? Tal vez es una enfermedad, un problema financiero, una pérdida emocional o una batalla espiritual. Sea cual sea tu situación, quiero que recuerdes que no tienes que enfrentarla solo. Cristo está contigo y su gracia es suficiente para sostenerte. En Romanos 8:35-37, Pablo escribe: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en 1900, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este pasaje nos asegura que no importa lo que enfrentemos, el amor de Cristo es más grande que cualquier circunstancia. Y ese amor nos da la fuerza para perseverar y superar cualquier desafío. Te animo a que tomes un momento ahora mismo para reflexionar en esta verdad. Dios no me deja solo en mis pruebas, su poder se perfecciona en mi debilidad. Comenta esta frase como un acto de fe y una declaración de confianza en el Señor. Al hacerlo, estarás recordándote a ti mismo y a los demás que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo. En el próximo bloque exploraremos cómo la fe de Abraham en las promesas de Dios, incluso cuando parecía imposible, puede inspirarnos a confiar en que Dios cumple lo que promete en su tiempo perfecto. No te pierdas esta poderosa enseñanza. ¿Qué haces cuando Dios te promete algo que parece completamente fuera de tu alcance? Abraham, conocido como el padre de la fe, nos dejó un poderoso ejemplo de lo que significa confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Su historia, relatada en el libro de Génesis, es una lección de paciencia, esperanza y confianza en el tiempo perfecto de Dios. En Génesis 12, Dios llama a Abraham, entonces conocido como Abram, y le hace una promesa extraordinaria. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. En ese momento, Abraham tenía 75 años y no tenía hijos. Desde el punto de vista humano, esta promesa parecía imposible. Pero Abraham obedeció a Dios, dejó su tierra y comenzó un viaje de fe, confiando en que el Señor cumpliría lo que había dicho. La promesa de Dios a Abraham fue confirmada una y otra vez. En Génesis 15:5-6, Dios lleva a Abraham afuera y le dice: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar».
así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado como justicia. Este versículo es fundamental porque muestra que la fe de Abraham no se basaba en lo que veía, sino en lo que Dios había prometido. Sin embargo, como muchos de nosotros, Abraham tuvo momentos de duda. En Génesis 16 vemos cómo él y su esposa, Sara, intentaron ayudar a Dios a cumplir su promesa al tener un hijo a través de Agar, la sierva de Sara. Aunque este acto resultó en el nacimiento de Ismael, no era el plan perfecto de Dios. Esto nos enseña que, cuando tratamos de tomar el control de las promesas de Dios en nuestras manos, a menudo terminamos complicando las cosas. Pero incluso en nuestras fallas, Dios es fiel para cumplir su palabra. La prueba más grande de la fe de Abraham llegó cuando Dios finalmente cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac en su vejez. En Génesis 21:1-2 leemos: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Este pasaje nos recuerda que el tiempo de Dios siempre es perfecto, aunque no coincida con nuestras expectativas. Pero la historia no termina ahí. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que haga algo inimaginable: ofrecer a Isaac, su hijo amado, como sacrificio. Este fue un acto de fe increíble, porque Isaac no solo era el hijo que Abraham había esperado durante tanto tiempo, sino también el heredero a través del cual se cumpliría la promesa de Dios. Sin embargo, Abraham obedeció, confiando en que Dios era capaz de levantar a Isaac de entre los muertos si fuera necesario. Hebreos 11, 17, 19. Y en el último momento, Dios proveyó un carnero como sustituto, demostrando su fidelidad y reafirmando su promesa a Abraham. ¿Qué podemos aprender de la fe de Abraham? Primero, que las promesas de Dios son seguras, pero su cumplimiento, a menudo, requiere paciencia. Abraham tuvo que esperar 25 años desde que Dios le hizo la promesa hasta que nació Isaac. Durante ese tiempo, enfrentó desafíos y momentos de incertidumbre, pero nunca dejó de creer en el Señor. Segundo, que nuestra fe no tiene que ser perfecta para que Dios obre. Abraham cometió errores, pero su confianza general en Dios le permitió experimentar la fidelidad de su Creador. Esto nos anima a seguir adelante, incluso cuando sentimos que hemos fallado. Finalmente, aprendemos que las pruebas que enfrentamos son oportunidades para que nuestra fe crezca. Cada paso en la vida de Abraham lo preparó para la prueba final con Isaac. De la misma manera, Dios usa nuestras circunstancias para fortalecer nuestra confianza en Él y acercarnos más a su propósito. Ahora te pregunto, ¿qué promesa de Dios estás esperando que se cumpla en tu vida? Tal vez has estado orando por la restauración de una relación, por sanidad o por una respuesta a una necesidad específica. Quiero recordarte que Dios nunca falla en cumplir lo que promete. Su tiempo puede no ser el nuestro, pero siempre es el mejor. Romanos 4, 20, 21 dice acerca de Abraham: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que estas palabras te animen a mantener tu fe, sabiendo que el mismo Dios que cumplió su promesa a Abraham, también cumplirá las promesas que te ha dado a ti. Comenta esta frase como un acto de confianza. Yo creo que Dios cumplirá sus promesas en mi vida. Al hacerlo, estás declarando tu fe y animando a otros a esperar en el Señor. En el próximo bloque, exploraremos la paciencia de Jesús en el cumplimiento de su misión en la tierra y cómo su ejemplo nos inspira a confiar en Él.
En plan de Dios, incluso en medio de las pruebas más grandes, no te pierdas esta enseñanza. Imagina por un momento estar en la última etapa de tu vida, sabiendo que el propósito por el cual naciste está a punto de cumplirse. ¿Te imaginas la presión? ¿La angustia de saber que todo depende de ti? Jesús, el Hijo de Dios, vivió con esa conciencia a lo largo de su ministerio, y aunque tenía la posibilidad de actuar en cualquier momento, Él eligió esperar pacientemente el momento de Dios. La paciencia de Jesús es un ejemplo impresionante de confianza plena en el plan divino. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, encontramos un momento crucial en el que los hermanos de Jesús, queriendo que Él se hiciera más visible y público, le dicen: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces». Juan 7:3. Ellos le pedían que actuara rápidamente, que se mostrara ante todos como el Mesías, pero Jesús respondió con calma: «Mi tiempo aún no ha llegado». Juan 7:6. Este pasaje nos muestra que a pesar de la presión externa, Jesús sabía que su tiempo debía ser según la voluntad del Padre, no según las expectativas de los demás. Este tiempo del que hablaba Jesús no solo era el momento cronológico, sino el cumplimiento perfecto de los planes de Dios para la salvación del mundo. Jesús entendió que no podía apresurarse, que no debía dejarse llevar por las emociones o las expectativas humanas. Él confiaba plenamente en que todo debía ocurrir en el momento adecuado, según el diseño divino. Lo que esto nos enseña es que en nuestra vida cristiana no siempre debemos apresurarnos. A veces sentimos que debemos actuar de inmediato, que debemos resolver nuestros problemas de una vez por todas, pero la paciencia en esperar la voluntad de Dios es clave. Cuando confiamos en su plan, no nos apresuramos ni tomamos decisiones impulsivas. Sabemos que Él tiene el control y que todo se llevará a cabo en el tiempo que Él ha determinado para nosotros. En el jardín de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús mostró una vez más su paciencia y su total sumisión al plan de Dios. Allí, en la agonía de la inminente crucifixión, oró: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Jesús no estaba pidiendo escapar de la cruz, sino que estaba pidiendo fortaleza para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Él se sometió completamente a la voluntad del Padre, confiando en que, a pesar del sufrimiento, el plan de Dios traería vida y salvación a toda la humanidad. Este acto de paciencia de Jesús es un desafío para nosotros. En nuestras propias vidas, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, a menudo tratamos de evadir el dolor o de apresurarnos a encontrar una solución. Pero Jesús nos enseña que, en la espera y en la confianza en el plan divino, experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión. En Hebreos 12:2 se nos recuerda cómo Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no solo esperó pacientemente el cumplimiento del plan, sino que lo hizo con alegría, sabiendo que el resultado final sería la salvación de millones. Él pudo ver más allá del sufrimiento inmediato y entender que, aunque el camino era difícil, el propósito era mucho mayor que cualquier dolor. ¿Te has encontrado alguna vez deseando que las cosas se resuelvan rápido, sin entender que el proceso es tan importante como el resultado? Jesús nos enseña que la espera, la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios son parte de nuestro crecimiento espiritual. En esos momentos de espera, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se forma y nuestra dependencia de Dios se profundiza.
Hoy, ¿qué áreas de tu vida necesitas entregarle al Señor para que Él las trabaje en su tiempo perfecto? Tal vez estás esperando una respuesta a tus oraciones, o quizás estás pasando por un momento difícil que parece no tener fin. Recuerda que Dios nunca llega tarde. Su paciencia y amor son infinitos y Él está trabajando en tu vida. Incluso cuando no lo ves, en este momento te invito a reflexionar y a comentar: estoy confiando en el tiempo perfecto de Dios. Al hacerlo, estás reafirmando tu fe y permitiendo que otros vean tu disposición para esperar pacientemente en el Señor. En el próximo bloque, profundizaremos en cómo la paciencia de Job, incluso en su sufrimiento más profundo, nos enseña a confiar en la bondad de Dios, a pesar de las pruebas que enfrentamos. No te pierdas esta enseñanza transformadora. ¿Qué hacer cuando todo parece ir mal? Cuando los problemas parecen acumularse y las respuestas parecen ausentes, ¿cómo encontramos la fuerza para seguir adelante? La historia de Job, narrada en el libro que lleva su nombre, es uno de los relatos más poderosos sobre la paciencia en medio del sufrimiento. Job nos enseña que, aunque las pruebas son inevitables, nuestra respuesta a ellas puede transformar nuestra relación con Dios y nuestra vida. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, que vivía una vida de prosperidad y bendición. Sin embargo, en un giro dramático y repentino, todo cambió. En cuestión de días, Job perdió sus bienes, su salud y sus hijos. En vez de culpar a Dios o rendirse, Job mantuvo su integridad. Su famosa declaración en Job 1:21 es un testimonio de su fe. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no entendía por qué todo esto le estaba sucediendo, pero su respuesta inicial fue un acto de profunda confianza en el Señor. Sabía que, aunque todo a su alrededor había cambiado, la soberanía de Dios no lo hacía. Job comprendió que el sufrimiento no significa que Dios nos haya abandonado, sino que en muchos casos es parte de su propósito divino para nuestra vida. Esta comprensión le permitió mantenerse firme, incluso cuando sus amigos lo acusaban de haber pecado y le sugerían que se alejara de Dios. La paciencia de Job no se trataba de una aceptación pasiva de su sufrimiento, sino de una confianza activa en el carácter y las promesas de Dios. Él no se limitó a esperar en silencio, sino que oró, lamentó y presentó sus preguntas y quejas a Dios. Job no ocultó su dolor y Dios no lo rechazó por hacerlo. Al contrario, Dios lo escuchó y al final de la prueba le habló directamente, recordándole su soberanía y poder. En Job 42:5, después de todo el sufrimiento y las conversaciones con sus amigos, Job declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Este versículo es clave porque muestra que a través de la prueba, Job no solo perseveró, sino que llegó a conocer a Dios de una manera más profunda. Antes de su sufrimiento, Job conocía a Dios de oídas, es decir, tenía una comprensión intelectual de quién era Dios. Pero después de la prueba, Job lo conoció personalmente, de una manera más íntima y transformadora. ¿Cuántos de nosotros, cuando enfrentamos dificultades, sentimos que nuestra relación con Dios se profundiza? Las pruebas tienen la capacidad de sacudirnos y llevarnos a lugares que nunca habríamos imaginado. A veces, a través del sufrimiento, Dios nos lleva a un entendimiento más profundo de su fidelidad, su amor y su propósito en nuestra vida. Sin embargo, la historia de Job no termina con su sufrimiento. Después de pasar por una prueba tan profunda, Dios lo restauró. En Job 42:10 leemos: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job».
esta restauración es una demostración clara de que Dios recompensa la fe que persevera. Job pasó por un proceso doloroso, pero al final la bendición de Dios fue aún mayor que lo que había perdido. Esto nos enseña que la paciencia no es solo esperar pasivamente, sino que también implica orar, confiar y esperar activamente en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos sus caminos. Las pruebas no son el final de la historia, sino un capítulo en el que nuestra fe es purificada y nuestra relación con Dios es llevada a un nivel más profundo. Hoy, al igual que Job, podemos enfrentar nuestras propias pruebas, sabiendo que, aunque no siempre entendamos el porqué, Dios está con nosotros en cada paso del camino. La paciencia de Job nos desafía a mantener nuestra fe en tiempos de dolor y a confiar en que, al final, Dios tiene un plan para nuestra vida que es más grande que cualquier sufrimiento. Quiero invitarte a comentar esta frase: mi fe no depende de mis circunstancias, sino del carácter de Dios. Al hacerlo, estás reafirmando tu confianza en que aunque las pruebas lleguen, Dios es fiel y siempre tiene el control. En el próximo bloque, exploraremos cómo la paciencia en la vida cristiana nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. No te pierdas esta reflexión que cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento y la fe. Al concluir nuestro estudio, hemos recorrido juntos una poderosa jornada sobre la paciencia, viendo cómo a través de las Escrituras, tanto en la vida de Jesús como en la de Job, se nos muestra que la espera en Dios no es un tiempo perdido, sino un proceso de purificación, transformación y bendición. La paciencia, lejos de ser un simple acto de pasividad, es una herramienta espiritual que Dios usa para perfeccionar nuestra fe y prepararnos para recibir las abundantes bendiciones que Él tiene reservadas para cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando finalmente llegamos a la recompensa? Dios no solo desea que pasemos por las pruebas, sino que también anhela bendecirnos cuando hemos sido pacientes y fieles. A menudo nos encontramos en medio de luchas, esperando respuestas, pero lo que no vemos es que en el proceso Dios está preparando algo mucho más grande y eterno que cualquier bendición temporal que podríamos recibir. El Salmo 27:14 nos dice: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta exhortación no solo nos habla de esperar pacientemente, sino de hacerlo con ánimo, con la certeza de que nuestra esperanza no está en vano. Dios nunca llega tarde, y su tiempo es perfecto. Recordemos que así como Job fue restaurado al doble de lo que había perdido, nosotros también experimentaremos la restauración divina cuando aprendemos a confiar plenamente en los tiempos de Dios. Es cierto que las bendiciones de Dios no siempre llegan de inmediato, pero cuando lleguen, lo harán con una grandeza que superará nuestras expectativas. La paciencia nos permite también entender que lo que Dios tiene para nosotros no es solo algo material, sino que a veces las bendiciones son espirituales. En medio de la espera, aprendemos a depender más de Él, a fortalecer nuestra fe y a crecer en nuestra relación con Él. Lo que Dios nos da en su tiempo es eterno. Es mucho más grande que las bendiciones temporales del mundo, porque lo que Él nos ofrece es un gozo que sobrepasa cualquier circunstancia. En Romanos 5:3-4 leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. La paciencia, entonces, no solo nos enseña a esperar, sino que también nos enseña a confiar y a obtener una esperanza firme en que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato.
Es en el proceso de esperar que Dios nos perfecciona, nos moldea y nos prepara para un futuro lleno de bendiciones que jamás habríamos imaginado. En nuestra vida cristiana, la paciencia no es un obstáculo, sino un medio para acercarnos más a Él, un medio por el cual Dios nos prepara para las maravillas que Él ha prometido. Tú, querido hermano, eres parte de este plan divino. Tu paciencia será recompensada, y no solo verás la bendición en tu vida, sino que también verás el cumplimiento de los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Confía en Él, espera con fe y verás cómo Él se glorifica en tu vida. Quiero que antes de terminar este video, tomes un momento para reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Él para que Él las transforme? ¿Qué cosas has estado esperando pacientemente, confiando en que Dios tiene el control? La respuesta está en esperar pacientemente en su tiempo perfecto y recordar que Él nunca llega tarde. Antes de terminar, te invito a reflexionar sobre esto y a quedarte unos minutos escuchando la música que hemos preparado para ti. Mientras escuchas, aprovecha para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por su fidelidad, por haberte permitido llegar hasta este punto en tu vida y por lo que Él seguirá haciendo en ti. No pauses este video, porque este es un momento especial de conexión con Dios. La paz que experimentarás mientras escuchas esta música será una bendición para tu alma. Deja que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida, incluso en estos minutos de quietud. Y antes de irte, quiero animarte a que tomes una acción importante. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con la frase «esperando en su tiempo perfecto», para que puedas saber que eres parte de los pocos que realmente se han comprometido a buscar a Dios hasta el final de este mensaje. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, quiero instarte a que lo hagas ahora. No dejes pasar esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de mantener viva tu llama de fe. La palabra de Dios necesita ser compartida y tú puedes hacer que eso suceda. Sé parte de esta comunidad que busca su fe y confianza en el Señor. Gracias por estar con nosotros en este estudio. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Hasta el próximo video. Ahora, quédate quieto unos minutos y experimenta la paz que Dios tiene para ti. Deja que esta música toque tu corazón mientras dedicas tu alabanza al Señor. No pauses el video, no lo detengas, porque este es el momento de estar en su presencia. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu ser mientras te conectas con el Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús.